A veces, lo más valioso no es necesario comprarlo, pero sí descubrirlo. En la actualidad, hablar de funcionalidades premium era sinónimo de planes caros, que en muchos casos superaban los $200 mensuales. Aunque esto acaba de cambiar para siempre. Para comprobarlo, estaremos viendo estas 3 nuevas plataformas que nos permitirán crear de todo, desde generar imágenes, editarlas o vídeos de calidad sin ninguna limitación, hacer uso de los modelos de pago de forma legal o incluso conseguir APIs de inteligencia artificial para automatizar y construir lo que queramos. Para todo lo que veremos, estaremos utilizando los mejores modelos de inteligencia artificial de la actualidad, aunque sean de pago, pero en este caso de una forma totalmente gratuita y sin ningún tipo de limitación. ¿Suena bien? Pues comencemos por la primera. Vamos a empezar con el gigante tecnológico Meta. Y es que este ahora nos permite generar contenidos de calidad en cualquier formato sin ningún tipo de límite. Esto es gracias a su nueva plataforma Vive, una nueva plataforma de la que tendrás toda la información abajo en la descripción, y es que esta la han presentado hace menos de una semana, haciendo que ahora podamos ver y crear vídeos fácilmente. Desde aquí ten en cuenta que lo podremos utilizar desde el sitio web en cualquier tipo de dispositivos, nosotros de hecho lo estaremos viendo desde el ordenador, aunque ten en cuenta que su aplicación móvil de Meta AI también nos va a permitir crear todo lo que verás ahora. Y para descubrir todo lo que podemos hacer, vamos a deslizar arriba del todo y fíjate que cuando aterrices en este artículo, deslizando un poquito abajo, te vas a encontrar este link llamado meta.ai. Si le damos un clic, ya automáticamente vamos a aterrizar por aquí a una plataforma muy similar a la de ChatGPT. Desde aquí nosotros podríamos conversar como cualquier chat conversacional, como por ejemplo aquí cuando le digo aprende a utilizar la inteligencia artificial, al enviar este prompt en donde le hacemos diferentes preguntas para aprender esta temática, después de unos cuantos segundos pues nos habría dado esa respuesta. Pero lo más interesante sería lo siguiente, porque si nosotros desplegamos en este apartado de aquí, vamos a poder ver una opción llamada explorar, que sería esta nueva función de Vive, desde la cual vamos a poder ver un montón de vídeos generados por inteligencia artificial en esta plataforma. Si seguimos deslizando hacia abajo vamos a poder encontrar que los vídeos que genera esta herramienta realmente tienen una calidad muy buena, como la de esta chica que tiene buenos contraluces de luz y realmente se ve realista. Podríamos encontrarnos otros vídeos más surrealistas como este elefante que estaría conduciendo, así como otros ejemplos que podemos ver por aquí, y además de cada uno de estos ejemplos que tú veas vamos a poder clicar y reutilizarlo para nuestras propias creaciones. Pero antes de meternos ahí vamos a verlo desde cero viendo cómo podemos crear nuestro propio contenido. Y para ello voy a clicar a la X, vuelvo a desplegar estas opciones y voy a clicar en crear. Y al hacerlo aterrizaríamos a esta página aquí donde nos vamos a poder encontrar diferentes contenidos que hayamos hecho previamente, pero si es la primera vez que tú accedes a esto, pues probablemente esté vacío. Para empezar a generar contenidos, pues ten en cuenta que en esta apartado de prompt ya nos habría cambiado las opciones, teniendo por aquí por un lado la opción de crear imágenes, también podríamos seleccionar el ratio de aspecto, por ejemplo en horizontal, y al escribir un prompt como la de una rana pilotando un avión, si le doy a enviar, pues ya se empezaría por aquí a procesar y en apenas unos 10 segundos más tarde ya tendríamos estos 4 resultados de aquí, que si le damos un clic vamos a poder ver que tenemos bastante detalle en cada una de estas imágenes que nos ha generado. Ahora imagina que tú quieres editar esta imagen, pues para ello vamos a tener en el apartado derecho varias funcionalidades para poder hacer esto. Por un lado tenemos esta función de retocar, que si le damos a explorar vamos a poder ver un montón de filtros, y si clicamos en uno cualquiera como por ejemplo el de Cyberpunk, al clicar en retocar y si nos fijamos en esta parte aquí pues ya se empezarían a cargar. De hecho nuevamente habrá tardado unos 7 segundos y si lo abrimos pues tendríamos exactamente esa misma imagen pero con este nuevo estilo de Cyberpunk tal y como estás viendo en cada uno de estos ejemplos. Ahora desde aquí también podríamos hacer ediciones de una forma muy similar a Nano Banana, es decir, escribiendo un prompt de aquello que queramos cambiar. Por ejemplo, si yo al seleccionar esta imagen clico en editar imagen y desde el apartado prompt le digo que cambie la pajarita roja al color azul, si clico en enviar, nuevamente nos va a empezar a procesar otras 4 imágenes por aquí y si entramos a ella, pues ya podremos ver cómo nos ha cambiado ese color respecto al anterior, habiendo mantenido todo a la perfección, tan solo cambiando esa pajarita al color azul. Y es que con esto ya no solo hablamos de crear imágenes desde cero, sino que realmente vamos a tener un control muy preciso de los cambios que queramos hacer sobre alguna imagen, ya sea presentándole un filtro como este de Cyberpunk que acabamos de ver, o escribiéndole un prompt para que cambie solamente una cosa que le especifiquemos en la descripción. Además de todo este apartado de imágenes, también podríamos generar vídeos. Y es que si vemos en el apartado derecho tenemos un botón azul llamado animar. Así que le voy a dar un clic, voy a esperar a que se genere por aquí el vídeo y cuando ya lo tenga procesado, te lo dejo por aquí.
Y bueno, ¿qué te ha parecido este primer resultado? La verdad es que es espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que no le hemos descrito nada para que genere el vídeo y teniendo en cuenta esa imagen tan extraña, los movimientos han sido muy correctos. Sobre los vídeos que generes, ten en cuenta que tú desde aquí vas a poder incluso publicarlos, porque tenemos que tener en cuenta que estamos en Meta, y más allá de esto, si nosotros le damos a este botón de mensajería privada, podríamos también publicarlo en todas las redes sociales de Meta, o directamente le podríamos dar a descargar para que de esa forma la tengas en el dispositivo. Y sí, tal y como habrás visto en el vídeo, no tenemos ninguna marca de agua. Lo cierto es que esto nos puede ayudar a automatizar mucho la creación de contenidos, ya sea para la empresa, un proyecto o nuestras propias redes sociales. Ahora bien, existe una plataforma que nos permite interconectar cualquier herramienta con modelos de inteligencia artificial para tener todo 100% automático. Por ello, te quiero presentar a Make, una plataforma que te permitirá orquestar de una forma visual las automatizaciones y agentes de inteligencia artificial a tiempo real. Con esta podrás conectar cualquier modelo de IA a miles de herramientas disponibles para crear tantos escenarios como necesites en tus procesos. Lo mejor es que todo esto lo vas a poder hacer sin necesidad de programar desde un solo lugar y en cuestión de pocos minutos. Además, con su función agente podrás hacer que la inteligencia artificial se encargue de orquestar todas las automatizaciones que necesites, simplemente estableciéndole un objetivo y el agente se encargará del resto. Además, mira esto, porque acaban de liberar en las versiones gratuitas su función de AI Agent. Es que cuando nosotros creamos un agente vamos a poder darle una instrucción, le podríamos añadir un contexto en cualquiera de todos estos formatos. Esto además lo vamos a poder conectar con MCPs para que la gente pueda tomar decisiones y completar tareas en cualquier herramienta que conectemos. Y además de todo esto, también podríamos conectar nuestras propias herramientas, ya sean módulos o escenarios completos de automatización que ya tengamos, como este de aquí para publicar en LinkedIn gratuitamente, que te lo estaré mostrando más adelante con tema de las APIs. Y si clico en añadir, ya la gente va a poder orquestar todas las automatizaciones que vayamos creando. Y ojo, porque gracias a que Make son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás acceder a un mes de su versión Pro de una forma totalmente gratuita y sin necesidad de poner ninguna tarjeta. Sobre automatizaciones gratuitas ya tengo el último bloque, así que ahora vamos a terminar con el último caso de uso de la plataforma Meta. Y es que ahora imagina que tú tengas contenidos, ya sean diseños o fotografías tuyas, con las que quieras empezar a trabajar, ya sean para editarlas, convertirlas a formato vídeo o lo que necesites. Pues esto también lo podemos hacer desde Meta gratuitamente. Y es que si vemos la barra de aquí abajo, tenemos el símbolo de más, y al darle un clic nosotros podríamos juntar cualquier imagen, como esta imagen que yo acabo de subir por aquí, y al haberlo hecho, fíjate que cuando yo le pedí que me añadiese unas gafas de sol, a la primera me añadió todas estas variaciones que ves por aquí y en cada una de estas pues ha mantenido la consistencia total de la imagen. Además, podemos hacer cambios más bruscos, como cuando aquí le pedí que me pusiera de brazos cruzados y aunque la pose sea totalmente distinta, pues también lo hizo bastante bien, teniendo otras 4 alternativas que la verdad es que siguen a la perfección la descripción que le había puesto. Luego también pude conseguir este resultado cuando seleccioné esta opción de robot y fíjate la edición que tengo aquí, que aparezco robotizado, pudiéndolo utilizar en miniaturas, que de hecho al escribir por aquí que me añadiese una miniatura de YouTube que pusiera esto cambia todo, pude conseguir un resultado como este. Pero lo mejor es lo siguiente, porque hay un punto que me lo he guardado para este caso de uso y es que más allá de generar vídeos a partir de imágenes, también le podemos especificar qué movimientos exactos queremos en nuestro vídeo. Aquí de hecho, yo si le pongo a la animación que el personaje se levanta y empieza a correr, si clico en animar, pues poquito después me podré encontrar con este resultado de aquí que la verdad es que está hecho perfecto. Tenemos unos movimientos que siguen perfectamente esa descripción, pero además los movimientos de cámara y del personaje no hacen nada raro. De aquí puede ser que te haya dado cuenta de una opción que no te he nombrado y es el apartado de música. Y es que realmente a todos los vídeos que tú hagas, cuando le dejas editar en música, te va a determinar por inteligencia artificial qué música es la que mejor encaja para esa escena y la vas a poder añadir. En este caso yo no te lo voy a mostrar porque la música que me aparece por aquí no sé si está libre de derecho de autor. Pero ten en cuenta que podrías añadirlo simplemente seleccionando una de las canciones, le das a aplicar y ya de esa forma, cuando esto lo desactives, podrás escuchar la música conforme le des al play al vídeo.
Vamos a saltar ahora al siguiente bloque. Es que ahora vamos a estar viendo con mayor profundidad una herramienta que nos va a permitir utilizar todos los modelos premium y de pago de una forma totalmente gratuita y legal. Su nombre es LM Arena. Y al aterrizar en esta, aunque tengamos una interfaz relativamente similar, nos daremos cuenta de una diferenciación. Es que aquí nos aparecen todos los logotipos de las principales inteligencias artificiales. Y es que esta herramienta realmente a lo que se dedica es a mostrarnos cuál es la inteligencia artificial top 1 basándose en las valoraciones de sus usuarios. Pero claro, los usuarios necesitan probar todos los modelos. Así que desde esta herramienta nos permiten probarlo para que luego ellos, si nos vamos al apartado del leaderboard, podamos ver un ranking objetivo de qué inteligencia artificial es la mejor para cada cosa, ya sean textos, crear webs, para crear imágenes, editarlas, para búsquedas, generar vídeos, así como otras cosas más. Y esto es clave porque ellos van a necesitar opinión y voto de modelos, ya sea que sean gratuitos o de pagos. Así que desde aquí a todos los usuarios le dan acceso a todos los modelos para que puedan valorar de forma objetiva, sin necesidad de poner una tarjeta de gritos, y a cambio le podemos ayudar votando cuál creemos que es mejor resultado. Vamos a ponerlo a prueba, y es que si nosotros le damos a iniciar un nuevo chat, fíjate que desde aquí, ya arriba, si clicamos en el apartado de Side by Side, vamos a poder estar comparando dos modelos a la vez. Si nosotros le damos un clic al área de modelo, vamos a poder ver que estamos ahora mismo en Qwen 3 Max, que este modelo es gratuito, pero podemos ver otros modelos de pago como Claude Opus 4 o modelos que al principio son gratuitos pero con un límite como podría ser Gemini 2.5 Pro. Así que yo primero voy a elegir este de Google, y en ChatGPT, aunque el GPT-5 en teoría es accesible para todos, realmente hay un GPT-5 de versión superior que solamente está en las versiones de pago, y ese también lo vamos a poder utilizar, porque si nosotros clicamos ahora en GPT-5 High, pues ya le podremos dar uso. Venga, pues vamos a ponerlo a prueba con el siguiente caso de uso, en donde yo le voy a poner el siguiente prompt, en donde básicamente le he arrojado un montón de tareas de la semana para ver qué modelo de inteligencia artificial me puede llegar a planificar y organizar mejor las tareas mías semanales. Así que ahora, con toda esta información, clico en enviar y ya empezaré a procesar en estos dos modelos tan distintos, estando estos dos de forma unificada en una sola interfaz. Un poquito más tarde, pues ya tendría por aquí los resultados. Teniendo primeramente en Gemini este resultado, que clicando aquí lo voy a expandir, y puedo ver que me ha planificado una estrategia general y un plan para cada día de la semana, tanto por la mañana como por la tarde. Ahora yo voy a poder valorar y ver realmente si este modelo me cuadra para el tipo de tareas que yo hago. Luego, por otro lado, tengo aquí la respuesta de GPT-5 High, es decir, el GPT-5 de pago, que me muestra una forma un poquito más visual las tareas en un formato tabla para cada uno de los días de la semana, tanto por la mañana como por la tarde, diciendo que por la mañana ha reservado más para todo el apartado profundo y creativo, y para la tarde, que estaríamos un poco más cansados, todo lo relacionado con reuniones y administración. Aquí también me dice las dependencias y tiempos organizativos, e incluso me ha añadido una checklist para poder ir cerrando las tareas de una forma mucho más fácil. Y es que con esto, además de poder acceder a los modelos más potentes que hay en la actualidad, lo vamos a poder comparar de forma sencilla. Puede ser que hayas valorado alguna vez adquirir alguna versión de pago, pero también te ha podido surgir la duda de si contratar a Gemini, a ChatGPT o a Claude. Pues ahora vas a poder hacer preguntas que pienses que le vas a hacer a estas inteligencias artificiales. Desde aquí las vas a poder comparar, lo vas a poder seguir utilizando sin ningún tipo de limitación, aunque si algún día quieres llegar a contratar alguna de estas, ya no vas a estar con una venda a los ojos, porque realmente ya vas a saber perfectamente cuál es la que mejor te encaja a ti. Volviendo a este icono para abrir un nuevo chat, ten en cuenta que más allá de los modelos LLM, que son los que estamos viendo aquí, que como puedes ver están prácticamente todos los modelos, también tenemos otros modelos específicos para generar otro tipo de contenido. Por ejemplo, cuando queremos hacer búsquedas en Internet. Es que si yo selecciono este, vamos a poder encontrar modelos como los de Perplexity Pro, los nuevos modelos de Claude como el Opus 4 Search, así como otros modelos de búsqueda. Y aquí seleccionando algunos nuevos como el Grok 4 Fast Search y el de Perplexity Razonador Pro High, si yo ahora le escribo un prompt como el que me diga las últimas noticias más relevantes de la IA generativa en los últimos 10 días, si clico en enviar, ya por aquí va a empezar a procesar, pero a diferencia de antes, lo primero que van a hacer va a ser una búsqueda en los sitios web. Y nada, segundos más tarde ya teníamos por un lado el resultado de Grok 4, que si le damos a ampliar vamos a poder ver cómo nos ha desglosado todas las noticias por fechas concretas desde el 28 de septiembre como día más reciente, ya que de hecho estoy grabando en este mismo día, hasta el 21 de septiembre. Aquí puedo ver incluso lo más relevante de cada uno de estos días, y además si clico en fuentes voy a poder ver todas las fuentes que ha estado utilizando, tanto artículos como un montón de tweets
ya que realmente al ser la inteligencia artificial de X, pues coge mucha información de ahí. Por el contrario, si yo ahora cierro aquí y me voy al otro modelo de Perplexity, vamos a poder ver que la respuesta es totalmente distinta, habiéndonos hecho una agrupación por tipología de noticia, tanto por la batalla por el liderazgo en asistente de inteligencia artificial, la adopción empresarial, inversiones y desarrollos tecnológicos, así como otros grupos más. Nuevamente, si yo me voy arriba del todo y clico en fuentes, voy a poder ver de dónde ha estado cogiendo cada una de estas noticias y aquí, como puedes ver, no nos encontramos ningún tweet y todas realmente pues serían fuentes de artículos con autoridad para que podamos llegar a estas conclusiones que ves por aquí. Y con el hecho de comparar modelos, ya no solamente me refiero a ver cuál es mejor, sino que realmente vamos a poder hacer una misma búsqueda a dos modelos totalmente distintos en un solo lugar y a lo mejor a nosotros lo que nos conviene es hacerlo así para tener dos organizaciones distintas y en definitiva dos respuestas distintas a la cual nosotros nos podamos fijar y sacar nuestras propias conclusiones. Además, ten en cuenta que volviendo sobre esta herramienta, cerrando aquí, más allá de que nosotros hayamos empezado una búsqueda con un modelo concreto, cuando nosotros queramos vamos a poder cambiar por cualquier otro y estar trabajando de forma multimodal en el mismo chat. Eso sí, yo te recomiendo que sobre la respuesta que más te estén gustando, le digas cuál es el que más te ha gustado, que aquí por ejemplo si nosotros clicamos en el derecho es mejor, pues de esa forma ya la herramienta va a estar recogiendo esa valoración para que pueda mostrar sus rankings y que así le podamos ayudar con el objetivo principal de esta plataforma. Y ojo, porque esta plataforma no solamente se quedan modelos de texto, ya que realmente tiene también los modelos de generación de imágenes, de vídeos e incluso para crear aplicaciones. Vamos a empezar con las imágenes. Y es que si nosotros iniciamos un nuevo chat y ahora desmarcamos la opción de búsqueda y clicamos en esta opción de generar imágenes, vas a ver que todos los modelos cambian por completo, teniendo por aquí, por ejemplo, el modelo de Nano Banana y como segundo modelo, pues podríamos elegir otro, como podría ser el de Sidrin 4 en 2K. Ahora podríamos crear cualquier imagen, como por ejemplo un paisaje japonés realista con una casa y si le doy a enviar, pues ya por aquí van a empezar a procesar ambos modelos de imágenes y ya teniendo por aquí las dos imágenes generadas, ten en cuenta que con cualquier imagen que tú veas aquí, tú clicando en este botón, lo vas a poder tener en tu dispositivo sin ningún tipo de marca de agua y además si nosotros clicamos en cuál nos gusta más, vamos a poder seguir iterando sobre esa imagen. Es decir, yo ahora a esta imagen le puedo decir está nevando con fuerza por ser invierno y si le doy a enviar, pues ya van a empezar aquí a procesar ambos modelos y poquito más tarde pues tendríamos estos dos resultados basándonos en la imagen que habíamos elegido, que recordemos que es esta de aquí, y ahora pues tendríamos estas otras dos imágenes en donde estaría nevando por ser invierno. Aquí nuevamente podríamos elegir cuál es la que nos gusta y podríamos seguir iterando, ya que ahora estamos ante los dos mejores modelos de edición de imágenes. Además de esto, también podríamos crear vídeos. Y es que si nosotros descargamos cualquier imagen como esta de aquí, si nosotros entramos en su servidor de Discord, que también te lo voy a dejar abajo en la descripción, a nosotros seleccionar el apartado de Vídeo Arena 1, si clicamos en el botón de slash, que normalmente lo tenemos clicando en Shift 7, si elegimos esta opción de imagen a vídeo, podríamos subir la imagen que nos acabamos de descargar, le podemos dar desde aquí un pequeño prompt, como aquí cuando le digo que está nevando, y si le doy un intro, ya se habría enviado y estaría empezando por aquí a generar ese vídeo que nos dice que va a tardar en torno a 10 minutos, aunque dependiendo de la demanda, a mí siempre me ha solido tardar en torno a 4 minutos. Y para que pueda ver este resultado, también te lo dejo por aquí. Sobre el modelo de vídeo tienes que tener en cuenta lo siguiente, y es que si nosotros nos vamos a su tablón de anuncios, pues por aquí ten en cuenta que recientemente han añadido un límite para generar 5 vídeos cada 24 horas para que no se abuse de esta plataforma. Además, sobre las generaciones que tú tengas, ten en cuenta que en cada una de ellas vas a tener 2 vídeos. Aquí clicando en el play lo podrías ver tal y como has hecho antes, que aquí de hecho tenemos un vídeo de 11 segundos y también tendríamos un segundo resultado, siendo este otro de aquí, que es el que no te habré puesto, que podemos ver que es algo más agresivo. Sobre el que nos guste, nosotros podríamos nuevamente descargarlo y junto a eso, si valoramos nosotros cuál nos gusta más y otra persona hace lo mismo, podríamos llegar a revelar con qué modelo se hizo cada uno de estos vídeos. Por último, y si volvemos a la plataforma, nos queda esta opción llamada Build Apps and Websites. Es que si le damos un clic, nos va a redirigir a esta otra página de aquí, desde donde vamos a poder crear tanto sitios web como aplicaciones de una forma totalmente gratuita para que, nuevamente, votemos qué modelo nos gusta más. Así que aquí, por ejemplo, si yo selecciono cualquier aplicación, como este contador de tiempo de Pomodoro,
al darle un clic, ya habría escrito ese prompt y 2 modelos de IA específicos para generar aplicaciones van a empezar a programar por aquí todo el código tal y como estás viendo que está pasando en el primer modelo. Y nada, un par de minutos más tarde ya tendríamos estos 2 resultados de aquí, siendo el de la izquierda un poquito más sencillo, que yo te diría de antemano que creo que es el de Google, pero vamos a ver primero si es funcional. Si nosotros le damos Start, debería empezar una cuenta atrás desde 25 minutos, que esto la verdad es que funcionaría. Si le damos a pausar, debería parar, que eso también lo hace bien. En resetear, volvería a los 25 minutos. Y en saltar, pues ya nos pasaría el siguiente tiempo, que sería un descanso de 5 minutos, que también podríamos empezar y restaurar cuando queramos. Por otro lado, tenemos en el lado derecho otra aplicación de Pomodoro, que ya haciendo un scroll para abajo, veo que tiene algo más de opciones y por lo general luce un poco más profesional. Así que aquí ahora, estando en la sesión 1 de trabajo, si clico en Start, esto también funcionaría a la perfección. Si clico en pausar, lo haría. En resetear, también funcionaría igual. Y ahora si yo selecciono que quiero hacer un descanso pequeño, me pone los 5 minutos, que también voy a poder iniciar, parar, también puedo seleccionar si quiero hacer un descanso más largo o volver al trabajo. Desde aquí yo voy a poder incluso personalizar cada uno de los tiempos y aquí por lo general la verdad es que me ha gustado un poco más esta última aplicación. Así que yo por aquí voy a votar que gana la aplicación de la derecha y al hacerlo ya me estaría diciendo cuál es cuál. Siendo la primera el modelo de Grok Code Fast y el modelo a la derecha sería el de Qwen 3 Coder, que es más específico para programación. Por cierto, sobre Qwen, ten en cuenta que es una aplicación que también te deja utilizar todo de una forma gratuita y limitada, pero de esa ya hablaba en tu detalle por este vídeo aquí. Sobre los resultados que tú consigas de aquí, ten en cuenta que tú podrías copiar esta URL para que cualquiera pueda acceder, o incluso si clicas en este botón lo podrías ver en grande y además si vuelves a donde estábamos también podrías clicar en código y desde aquí podrías copiarlo o incluso descargarte el proyecto para seguir iterando en donde quieras. Vamos a pasar ahora con el último bloque. Y es que aquí vamos a estar viendo cómo vamos a poder sacar los modelos de inteligencia artificial fuera de una plataforma para poder utilizar nuestras propias herramientas o incluso para poder automatizar cualquier tarea gracias a que vamos a estar utilizando las APIs de estos modelos de inteligencia artificial. Lo mejor es que hay una plataforma que nos deja hacer esto de una forma totalmente gratuita y limitada. Para verlo tenemos que saltar a la plataforma de OpenRouter, siendo esta otra plataforma de aquí con un enfoque muy claro que es unificar en una misma interfaz los diferentes LLM. Desde aquí, aparte de nosotros poder estar utilizando cualquier modelo de inteligencia artificial y crear una API para poder llevárnoslas a cualquier herramienta de automatización o incluso para crear nuestra propia aplicación, tienen aquí un buscador que tiene un truco. Porque más allá de nosotros poder elegir las APIs de plataformas como OpenAI, las de Gemini, Grok, Claude, así como otras más, si nosotros escribimos la palabra de free, vamos a poder ver todos los modelos que tienen actualmente que podemos utilizar de una forma totalmente gratuita. Por ejemplo, el de Grok 4 Fast. Y es que si yo le doy un clic, automáticamente voy a entrar en esta visual desde la cual voy a tener 2 opciones de uso. Por un lado, la de chat, que sería muy similar a lo que hemos visto en el M-Arena, desde el cual nosotros vamos a poder conversar como si fuera un chat GPT, que aquí de hecho me habría dado ya esta respuesta. También podríamos crear imágenes, crear aplicaciones, landings e incluso juegos. Pero lo más interesante de esta plataforma no es el hecho de que podamos utilizar gratuitamente los modelos desde aquí, es que realmente lo vamos a poder sacar de esta herramienta. ¿Cómo? Pues a través de las APIs. Y es que si volvemos a buscar nuevamente aquí el modelo que hemos seleccionado, en lugar de elegir la función de chat, si clicamos en API, vamos a poder crear una clave secreta, que al darle un clic nosotros podríamos clicar aquí en crear nueva API, le daríamos un nombre, que en este caso voy a poner tuto. Aquí incluso podríamos poner un límite de créditos, aunque realmente como nosotros vamos a utilizar los modelos gratuitos no haría falta, pero por si las moscas vamos a poner 0, le doy a create y ya por aquí pues tendría esta clave API, que si la copio y ahora me voy a cualquier plataforma, como por ejemplo la de Make nuevamente, que en este caso voy a hacer una pequeña automatización, en donde yo escribiendo en una hoja de cálculo una idea, quiero que me genere una publicación en LinkedIn y que automáticamente lo publique. Todo esto hasta ahora era gratuito, salvo la parte de generar la publicación, ya que ahí teníamos que pagar créditos, pero aquí ya no va a ser necesario, porque si yo añado ahora el módulo de esta aplicación, al darle un doble clic y clicar en añadir, yo ahora puedo seleccionar esta segunda opción, pegar por aquí la clave API que acabamos de copiar, le daría un nombre, que en este caso le voy a poner tuto, le doy a guardar y ya tendría por aquí nuestra clave API conectada, por la cual ahora yo le acabo de decir qué es lo que tiene que hacer, que aquí básicamente lo que le he dicho es que convierta una idea, que es la que yo voy a estar poniendo en esta columna de aquí, de la hoja de cálculos que he conectado previamente, a un post viral en LinkedIn listo para publicar. Aquí, muy importante, en el apartado modelo tenemos que seleccionar uno que sea gratuito. Hemos visto antes que el Grok 4 Fast era gratis, así que por eso he seleccionado yo este. Y dándole a guardar
y teniendo configurado este flujo conectado a LinkedIn para que se publique, pues en teoría debería funcionar. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello me voy a ir a la hoja de cálculo, voy a poner por aquí alguna otra idea para publicar en LinkedIn, como por ejemplo la importancia de la automatización con inteligencia artificial para las empresas, y si vuelvo a la automatización y clico aquí en iniciar, lo primero que voy a hacer va a ser leer eso que acabamos de escribir, que es la importancia de la automatización. Automáticamente habría hecho esa publicación y nos dice que ya la ha publicado en LinkedIn. Vamos a ver si esto ha pasado. Para ello abro mi perfil de prueba, me meto en este y en las últimas publicaciones me aparece que tengo una de ahora mismo, que si le doy un clic pues puedo ver que me la acabaría de hacer a la perfección, hablando de la automatización de procesos para las empresas y dando también algunos datos de interés para esta red más profesional. Además aquí podemos ver cómo ha estructurado toda esta información, incentiva por aquí para que comenten e incluso ha añadido etiquetas que encajan perfectamente con la publicación que hemos hecho. Y si con esto ya no solamente hablamos de utilizar la inteligencia artificial para hacer preguntas sencillas, sino que realmente vamos a poder utilizar incluso modelos de IA a través de las APIs de forma gratuita para que empecemos a automatizar nuestros procesos y oye, una vez tengan que escalar e incluso lleguemos a monetizarlo, pues siempre habrá tiempo de invertir más tiempo y dinero. Sobre tema de automatizaciones, ten en cuenta que por aquí te voy a dejar un vídeo donde ya hablaba de más de 15 automatizaciones que podríamos hacer con inteligencia artificial, solo que ahora ten en cuenta que en ese vídeo ya hablaba de APIs que eran de pago, pero ahora sabes que cuando utilicemos una API de pago tú podrías estar utilizando esta y empezar a probar gratuitamente. Del tema de las APIs, ten en cuenta que cuando tú entres en tu plataforma te vas a encontrar por aquí el gasto que estás teniendo en cada una de ellas. Yo antes he puesto 0 de prueba, pero te recomendaría poner un mínimo de $1, que no es nada, y así no te va a saltar ningún error de que has llegado al máximo. Además, ten en cuenta que desde esta herramienta, si tú te equivocaras y seleccionaras un modelo de pago en un momento dado, nos dejan tener hasta menos $1 de balance antes de que se pare la API. Con todo esto, tenemos al alcance de nuestra mano muchas herramientas top. El límite ya no está en el coste o la función, sino en eliminar la duda de empezar hoy.